bottom line is that so many of us women have not had the financial education, and we only start to pay attention to it when we've had a wake-up call. The death of a spouse, a divorce, an illness, you get laid off from a job, and that's the wake-up call, and when women go, I need to do something, the women in Argentina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cuestión de fondo es que las mujeres no cuentan con la educación financiera, y entonces es muy importante que la tengan y que no sea en realidad una situación crítica, una crisis que las haga darse cuenta, por ejemplo la muerte de un esposo, la falta de trabajo, una enfermedad, que no saben qué hacer. Take me long to find out who has money in this town, but I have to learn how to speak to them and understand what they want. There's lots of financing in this town, otherwise there would be none of these buildings standing, there would be no businesses, no railroads, no docks, no apartments, no condos. But I do not want to agree with people who have a poor mentality that you can't do it. You have to say to yourself, I will find out how to do it. There's a difference. I was forbidden by my rich dad to ever say I can't do something, or I can't afford something, or I don't know how to do something. That was my poor dad's attitude. La cosa es obvia. Es obvio que si miramos a nuestro alrededor, la financiación existe. Lo que pasa es que la gente siente que no lo puede hacer. La persona pobre es pobre no porque no tenga los medios económicos, es pobre porque se dice a sí misma que no puede hacerlo, que no sabe hacerlo. Entonces, ¿son pobres económicamente, financieramente? No, son pobres de espíritu, son pobres en su mentalidad. La pregunta que nos debemos hacer es cómo lograrlo, porque la respuesta existe. Siempre hay gente con dinero y siempre hay gente y hay financiación. Lo que ocurre es que debemos saber cómo llegar a esa gente, cómo hablarles, cómo entender los conceptos que nos dicen. Miren a su alrededor. Si en el país no hubiera dinero, no habría estos edificios, no habría ferrocarril, no habría diques, no habría caminos, no habría rutas, no habría nada. Y sin embargo, en el país estas cosas existen. Entonces, la pregunta es cómo ponernos en situación de tener acceso a este estamento. No estoy de acuerdo con los que dicen que no se pueden hacer las cosas. Eso, mi padre rico me prohibió a mí decir no puedo. Mi padre rico me enseñó a hacerme siempre la misma pregunta: ¿cómo hacer para lograrlo? I did not say that. No es eso lo que dije, la primera con respecto a lo que Rich Dad Company hace en Estados Unidos, no es eso lo que dije. Claro, por eso era la... You cannot teach a poor person to be rich. You cannot teach a middle class person to be rich. It is impossible. No se puede enseñar a una persona de clase baja, una persona pobre o una persona de clase media a ser rico. Es imposible. You can only teach a person who wants to be rich to be rich. Solo se le puede enseñar a quien quiere ser rico. Most people, it is not easy being rich. You have to be smart. No es fácil ser rico, hay que ser vivo para ser rico. I study constantly. I just don't study in school because in school they teach me to get a job and work for the rich. I never wanted to work for the rich. I wanted to be rich. Hay que estudiar. Yo mismo estudio permanentemente. ¿Pero de qué se trata? No estudio en instituciones formales, en escuelas, en universidades, porque lo que allí estudian, mejor dicho, enseñan, es a conseguir un empleo. Y si consigo un empleo, debo trabajar para los ricos. Yo no quiero trabajar para los ricos, quiero ser rico. I study constantly, it's not taught in school. So I stay outside of school. And like Donald Trump, I apprentice to rich people. Donald Trump's my friend, Steve Forbes is my friend. I learn from them. I don't go to school because they don't know how to be rich. They're like padre pobre, school teachers. And I practice what I preach. Most school teachers, they don't have to practice what they preach. I have to practice what I preach. I have to invest. I have to be an entrepreneur.
I have my oil companies, I have my gold companies, I have my silver companies. I practice what I preach because in my world, it's not the same world as a school system. My world is that world out there. If you are not smart, they take your money fast. Yo estudio permanentemente, pero no estudio en instituciones formales de enseñanza, en universidades no estudio. Estudio con gente rica. Por ejemplo, Donald Trump es amigo mío, Steve Ford es amigo mío. Entonces, ¿cómo estudio yo? Siendo aprendices de esta gente rica, aprendiendo a partir de ellos, pesquisando lo que ellos me enseñan. Ir a la universidad a estudiar, eso es lo que mi papá pobre, mi padre pobre me enseñó, eso no es lo que quiero hacer. Y yo además predico con el ejemplo. Los que están en el otro sistema de educación, los que son maestros formales, ellos no predican con el ejemplo, no lo necesitan, pero yo sí tengo que predicar con el ejemplo. Yo tengo que ser un inversor, yo tengo que ser empresario, yo tengo mi compañía que invierte en petróleo, mi compañía que invierte en oro, es decir, yo predico con el ejemplo y aprendo de la gente rica con la cual me rodeo. I don't have a paycheck. I write paychecks. I put out thousands of paychecks. But I don't have a paycheck. So if I am stupid, my employees don't get paid. So it's a very rough world out there. A lot of crooks. I don't have a Harvard University paying me a paycheck. I don't have a university paying me a paycheck. I don't have a company paying me a paycheck. I have to be very smart out there. And that's really what I encourage people to do, is be smart. It's more fun out there anyway. Yeah, I probably have more fun in the slums out there, more honest. We're all entrepreneurs out there. So it's a different world. Too many people are not prepared for the world. They go to school, they get a job, and then they lose their job. And they don't know what to do. Mi mundo no es el de la universidad, mi mundo es ese, es el mundo real. No tengo sueldo, yo no cobro sueldo, a mí nadie me paga sueldo, yo pago sueldos a otros, yo pago miles de sueldos. No tengo nadie que me pague el sueldo a mí. Entonces, si yo soy estúpido, la gente que trabaja para mí no cobra, porque no tengo dinero para pagarles el sueldo. A mí no me paga el sueldo ni la Universidad de Harvard, ni ninguna otra universidad, no tengo una empresa que me pague el sueldo, yo pago sueldo. Por lo tanto, tengo que ser vivo, tengo que ser inteligente para ganar el dinero necesario para pagar esos sueldos. Es otro mundo el mundo real. El mundo real no es el de la universidad, ese es el mundo real. Y es divertido, es interesante. Si yo, por ejemplo, viviera en el mundo real, nunca estaría dentro de la universidad. Prefiero la villa miseria, los asentamientos urbanos. Son más honestos que esas universidades. La gente que vive en esos asentamientos son empresarios necesariamente. Es decir, que ellos viven en un mundo mucho más real que el mundo de la universidad. ¿Qué pasa cuando la gente va a la universidad? Estudian, terminan el estudio, consiguen un empleo, un puesto de trabajo, lo pierden. Después, ¿qué hacen? Están a la deriva, no saben qué hacer. La pregunta, no sé, ¿querrías repetirle el resto de la pregunta? Sí, era que él recomendaba en el libro Escuela de Negocio, que él decía que si tenía que empezar de nuevo, empezaría por el mercadeo en red. Quería saber si eso es aplicable al país y cómo se podría implementar, o cuál es la que recomienda. Por mercadeo en red, online marketing, a eso también. Network marketing. Network marketing. Ah, en la traducción. Claro. Okay. To be successful takes skills. You have to know how to do it. Like to be a doctor, I must have skills. Para tener éxito necesitas habilidades, hay que saber qué hacer. Si yo soy médico, tengo que tener determinadas habilidades. And if I'm going to be an entrepreneur,
the number one skill is the ability to sell. Si voy a ser empresario, mi habilidad número uno es la capacidad de vender, la posibilidad de vender. So in 1974, I mean, this is Rich Brother, Rich Sister, new book. But this is me, I was a pilot in Vietnam. Este es un libro nuevo, Hermano Rico, Hermana Rica. Pero en 1974, a pesar de que este es un libro nuevo, este soy yo, fui piloto en Vietnam. So when I didn't want to be a pilot, I didn't want to fly anymore. Ya no quería ser más piloto, no quería seguir volando. So my rich dad said I had to learn how to sell. Mi padre rico me dijo, entonces aprendí a vender. My poor dad, school teacher, said salesmen are crooks. Mi padre pobre, ¿no? el docente universitario, me dijo, pero los vendedores son todos tránsfugas. So for me to learn to be an entrepreneur, I had my first skill was learn how to sell. Entonces, para que yo llegara a ser un empresario, tuve que aprender mi primera habilidad, que fue poder vender. So I went to work for Xerox Corporation to learn how to sell. Entonces me empleé en Xerox para aprender a vender. And then it took me 4 years when I became #1 salesman for Xerox. Me llevó 4 años, pero me convertí en el vendedor número uno, el mejor vendedor de Xerox. But for 2 years I was the worst salesman for Xerox. Pero durante 2 años fui el peor de los vendedores. But I kept going. Pero seguí y seguí y seguí. And today, as the head of my company, I still sell. I'm always selling. Y hoy, como jefe y cabeza de mi empresa, sigo vendiendo. Siempre vendo. So, network marketing trains people to sell. Entonces, el mercadeo en red, el marketing en red, enseña a la gente a vender. And selling takes confidence, rejection a lot of times, disappointment. And that's why most people are not successful, is because they really cannot sell. Y lo que implica la venta, cuando uno está en la venta, requiere confianza. Muchas veces hay rechazos, hay que poder soportar, bancarse el rechazo. Muchas veces hay desilusiones. Y por eso a la gente no le va bien en venta, porque tiene que poder enfrentar este cóctel de situaciones. Eso es la venta. That's why in this book I say I'm not a best writing author, I'm a best selling author. I sell a lot of books. Por eso digo yo en este libro, no soy el mejor autor en cuanto a mis capacidades como escritor, no soy el mejor autor-escritor, pero soy el mejor autor en cuanto a que vendo libros. Soy muy bueno vendiendo mis libros. So it's very simple. The more books I sell, the more money I make. Simple, cuanto más libros vendo, más dinero gano. Very simple. Es sencillo. ¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos al país. Mi nombre es Bruno Rignoffi de perfil.com. Hace poco escuché una conversación suya con Mike Dillard, otro emprendedor, en donde usted recomendaba que si la gente tenía expectativas de que los políticos le solucionaran sus problemas de trabajo, usted iba a hacer una plegaria por ellos. Entonces quería preguntarle si es que vota, qué expectativas tienen los políticos y a qué políticos rescatan. Not long that my name is Gretchen from media, and I also want to welcome you to the country. We're only too happy to have you. Yes, I love being here. It's a beautiful country. Me encanta estar acá, es un país lindísimo. So not long ago, I heard you talking about entrepreneurship as an entrepreneur, and you talk about how young people grow and have big expectations about politicians, especially when people say that it is politicians who will solve their problems and find a solution for their lives. So I remember you saying that if that were the case, you would certainly have to pray for the people that had such big expectations of the politicians. So I was wondering what gentlemen were saying, if you vote, what do you expect of politicians, and which are the politicians that you think we can have an expectation? My father was a politician, my poor dad. Mi padre pobre fue político. My father was a school teacher also. También fue docente, maestro. So I do not have much confidence in school teachers and politicians. Eso que no tengo mucha confianza ni en los docentes ni en los políticos.
I don't really like politics. I mean, I'm not good at it. I have no ambition to be in politics. I think they're all crooks. I think they have to go. Politicians, there's only two ways they listen to you. You have money, and can you bring them votes? In other words, if I ran the biggest labor union, they would listen to me. Or I have a lot of money to contribute. But if you're a small person, No me gustan los políticos. No me gustan los políticos son todos tránsfugas. No me gustan los políticos porque la verdad, los políticos te escuchan solamente en dos circunstancias. Si tenés mucho dinero para aportar a sus campañas o si le llevas votos. Entonces, si yo dirigiera un sindicato, y un sindicato importante, pero seguro que me escuchan, me conviene. O si tuviera mucho dinero para aportar a sus campañas. Si soy una persona más, una persona del montón, los políticos no tienen interés en mí. so you must have politicians, just like you must have morticians. Sin embargo, los políticos hacen falta, ¿no? Hacen falta igual que cuando uno necesita de las pompas fúnebres. I just don't want to be a mortician either. Pero yo tampoco me quiero dedicar a eso, ¿eh? It's not the business I want to be in. No es el tipo de negocio que me seduce. So I stay away from politics too. Así que tampoco me seduce la política, me alejo de la política. If I can just add one thing to that too, is one of the reasons we started the Rich Dad Company and started teaching is because so many people are depending on the government to take care of them, especially as they get older. And what's happening now, I mean, in the U.S., there's a thing called Social Security. When you retire, the government's going to pay you money back that you paid in. I don't expect that to be there. So the reason we started the Rich Dad Company was for people, individuals, to take control of their finances and their financial future and not have to depend on politicians or other people to take care of them. It's for individuals to take care of themselves financially. Quería agregar algo, si me permiten, un bocadillo, es lo siguiente, que el motivo por el cual empezamos la Rich Dad Company, la empresa de enseñar e impartir educación financiera, fue uno de los grandes motivos justamente para poderle dar una satisfacción, una solución a la gente que era gobierno dependiente, a la gente que necesitaba del gobierno para poder subsistir. En Estados Unidos está lo que llamamos Social Security, que es el equivalente al sistema de pensión y jubilaciones que tenemos en la Argentina. Toda la gente hace contribuciones, aporta a ese sistema, pensando que al envejecer va a tener asegurada su vejez con determinada cantidad de dinero. Bueno, también sería mi caso, la diferencia es que yo no creo que el dinero esté ahí, que cuando yo envejezca no puedo pensar que ese dinero va a cubrir mis necesidades en la vejez. No solamente yo, sino todos los individuos. La idea subyacente de Rich Dad Company fue justamente que la gente aprendiera a controlar su situación financiera, que no dependiera del gobierno, que no dependiera de los políticos. My poor dad always said the government should take care of you. And that's why I don't want the government to take care of me. Mi padre pobre me decía siempre, el gobierno va a respaldarte, va a hacerse cargo de vos. Y por eso yo no pretendo que el gobierno lo haga. That is socialism. Eso es socialismo. And I'm a capitalist. Y yo soy capitalista. So I believe in taking care of myself. Yo creo en hacerme cargo de mí mismo. There are some people the government should take care of. Hay gente por la cual el gobierno debería responsabilizarse. But in the next 5 years, America will be a very poor country because we have so many poor people now. Pero en los próximos 5 años, Estados Unidos va a ser un país tan pobre, porque hay tanta gente pobre de la cual tenemos que hacernos cargo. Back in 1930s, the U.S. government did what your government just did, is nationalize your retirement fund. En la década del 30, el gobierno de Estados Unidos hizo lo que el gobierno de ustedes acaba de hacer, la nacionalización de los fondos de pensión y jubilación. And the U.S. government spent all that money already. Y el gobierno de Estados Unidos ya se gastó todos esos fondos. So I don't know if your government's spending your money, but I bet you they are. No sé si el gobierno de ustedes se gastará los fondos, pero me animaría a decir que sí. So
I don't like the government, you gotta have a government. Por eso es que a mí no me gustan los gobiernos, claro, son necesarios. Buenos días, mi nombre es Ana Barrera de Terra Argentina. Yo quería preguntarle, de acuerdo a lo que conoce de la realidad nacional, ¿qué recomendaciones generales le daría a los argentinos para transitar lo que queda de esta crisis financiera internacional? On the basis of how much you want to know of the Argentine I'd like to know what recommendations you have for Argentina and how to weigh amidst this international crisis, which is a worldwide crisis. Well, my answer is always the same. Siempre contesto con lo mismo, la respuesta es siempre la misma. I would request the government start financial education in school, very young age. Yo le exigiría al gobierno que empiecen a impartir educación financiera en las escuelas, cuando los niños son niños. But Obama is a very good man, Obama es muy buen hombre, but he's never had a job. pero nunca tuvo un trabajo, He's never run a company. nunca dirigió una empresa. He's a product of the government welfare system. Es producto de un sistema oficial de bienestar social. And so he believes in giving people money. Cree en dar dinero a la gente. And I was taught in school, Sunday school, church school, Y a mí me enseñaron en mi escuela dominical, la escuela religiosa, la que asistía los domingos, to teach people to fish me enseñaron que a la gente había que enseñarle a pescar. rather than give people fish. No había que darle pescado, había que darle las herramientas para que pudieran pescar. Obama believes in giving people fish. I do not. Obama cree en repartir pescado. Yo no creo en eso. So I think the Argentine system has a better chance of becoming a richer country if you implement financial education quicker than America. If you do that, this country will change within 5 to 10 years. But as long as you give people money, you will have more slums and more problems and more violence, more kidnapping. Entonces yo creo que es la educación financiera la respuesta. Y creo que la Argentina tiene muchas posibilidades de salir de la crisis y hacerlo más rápido que en Estados Unidos. Digamos que en los 5 o 10 años próximos puede despegar, siempre y cuando se insista en la educación financiera. De lo contrario, si la gente se inclina o el país se inclina por repartir, por el sistema de reparto, por entregar, esto va a traer más problemas, más villamiserias, más violencias, hasta más secuestros. So you are a young democracy, a very young democracy. Es una democracia joven. Young democracy. We have big problems, but if you address your problems quickly via education, you will have more entrepreneurs. If you have more entrepreneurs, you have more jobs. But not until you have more entrepreneurs. Y como democracia joven, entonces tiene muchísimos problemas que hay que resolver rápidamente mediante la educación, de manera de poder tener mayor cantidad de emprendedores y mayor cantidad de empleo. Pero eso no se va a lograr si no se actúa rápidamente. Obama thinks the way to create jobs is for the government to give people. Obama piensa que la manera de crear empleo es darle a la gente dinero. That is socialism. Eso es socialismo puro. I'm a capitalist. Y yo soy un capitalista. I think we should train young people to start to be the next Bill Gates or Michael Dell or Google, create jobs. Entonces, ¿qué es lo que, como yo soy un capitalista, yo creo que a la gente joven hay que capacitarla de manera que lleguen a ser los próximos Bill Gates o Michael Dell y que creen compañías como Google, por ejemplo? But you keep saying to students, go to school to look for a job, they become employees, not entrepreneurs. Pero ¿qué pasa si nosotros le decimos a los jóvenes que tienen que ir al colegio para conseguir, o a la universidad para conseguir
to 57%, the highest in the world. Bueno, 57% es el incremento que planea hacer Obama en materia tributaria y que va a imponer a la clase trabajadora. Este 57% es el porcentaje más grande en el mundo. It's going to kill jobs. Y lo que va a hacer es hacer desaparecer al empleo. It'll get worse then. Y la cosa va a empeorar. So I don't think Obama's going to change education because he's successful at it, into Harvard and all that. Yo no creo que Obama vaya a cambiar el sistema educativo porque él ha tenido éxito con este abordaje, por ejemplo, defendido por Harvard. But he has no idea how much tax we have to pay. Pero no tiene la menor idea de cuántos impuestos nosotros tenemos que pagar. We have employees all over the world, taxes. Tenemos empleados en todo el mundo y estamos impuestos hasta la coronilla. And he gives that money to his friends, Y entonces, ¿qué es lo que hace? Él le da dinero a sus amigos don't want to work after a while. y bueno, Just like your farmers out here, they don't want to work, they pay too much taxes. bueno, es como sucede acá en la Argentina con el campo. Los agricultores no quieren trabajar porque en definitiva están trabajando para pagar los impuestos. And that's what happened to Rome. They taxed the farmers so much, the farmers stopped working. Eso fue lo que ya pasó en la Roma. Yeah. Y eso es lo que pasó en antaño en Roma, que se grabó tanto a los agricultores que ellos decidieron dejar de producir. And then the Roman Empire Y collapsed. ustedes ya saben lo que pasó con el Imperio Romano, colapsó. Doing that to your farmers too. Y esto es lo que están haciendo en este momento acá con el campo. Sergio Cerrillo para Web Interior Los Andes. En la introducción del libro usted escribió con Donald Trump, usted afirman ahí que en 2006 que prevén una caída, un colapso del dólar, básicamente por la cuestión de la situación patrimonial de Estados Unidos como gran deudor internacional. Esa situación se ha prolongado, digamos, y se ha empeorado. Entonces, mi pregunta es, ¿qué consejo de inversión se desprende de que usted, presumo que sigue esperando que el dólar va a dejar de ser una moneda fuerte y en todo caso va a ser una moneda que va a debilitarse en los próximos años? ¿Qué consejo de inversión general se desprende de esto y en particular para la Argentina, en donde la tradición histórica de ahorro de la Argentina ha sido confiar en el dólar como moneda de ahorro, como moneda de reserva? Y una segunda pregunta es, quería preguntarles si usted tiene inversiones en Argentina y en qué. I sell a lot of books in Argentina. Yo lo que puedo decir es que vendí un montón de libros en Argentina. That's why I like Argentina. Y por eso a mí me gusta la Argentina. And I come out here and I go hunting, I spend a lot of money hunting here. Y acá vengo a cazar y les puedo asegurar que invierto muchísimo en la caza. Gasto mucho dinero en la caza. The US dollar is the cause of this crisis. Bueno, vamos a la primera pregunta. El dólar estadounidense es la causa de esta crisis. Can I read it? Les voy a escribir acá en el portafolio.
1913, can you hear this? ¿Me pueden oír bien? Sí. In 1913, En el año 1913, the U.S. Federal Reserve Bank was formed. ustedes saben que en el año 1913 se creó el Banco de la Reserva Federal, o sea, el Banco de los Estados Unidos. It is not U.S. No es de los Estados Unidos. It is not federal. No es federal. It has no money. No tiene dinero, no tiene reservas. And it's not a bank. Y no es un banco. So, this is the cause of the crisis right here. Entonces, esta es la causa de la crisis que nos afecta. 1944, 1944, when a thing called the Bretton Woods Agreement, se llegó o se firmó el acuerdo de Bretton Woods. this formed the World Trade Organization Y a partir de este acuerdo se and the originó World Bank. la Organización Internacional del Comercio y el Banco Mundial. The reason that is so important Esta razón es muy significativa. is the national bank all over the world, Es porque todos los bancos nacionales alrededor del mundo, your bank, o sea, was Vamos backed by ustedes. this bank se reportan a este banco and the U.S. dollar. y se relacionan consiguientemente al dólar estadounidense. That meant the U.S. could print as much money as they ¿Eso qué wanted significa? Que los Estados Unidos pueden acuñar dinero, todo lo que ellos deseen, and buy anything they wanted. y pueden, por ende, comprar todo lo que deseen. It's called counterfeit money. Eso se llama dinero falso. Okay? 1971, En el año 1971, Nixon took the U.S. dollar off gold. ¿qué es lo que hizo Nixon? Bueno, concluyó con el patrón oro. And that meant these guys Eso could print significó more and more money. Que los All tipos they de la wanted to Reserva do was print. Federal podían seguir imprimiendo cada vez más dinero ahora. So Entonces, the dollar is no longer gold. The ya dollar el dólar no está relacionado con el oro. is now debt. Ahora es deuda. One of the biggest tricks ever pulled upon the world. Y es una de las trampas, podríamos decirle así, más grandes que se haya hecho en el mundo. The reason I have this picture of me in Vietnam La here razón por la cual ustedes pueden observar esta fotografía mía en Vietnam, in 1972 I was in Vietnam en el año 1971 yo estaba en Vietnam, and I saw the Vietnamese people running. They were afraid, you know. y yo pude ver cómo el pueblo vietnamita corría. Ellos tenían miedo en ese momento, They didn't trust the Vietnamese piastre or the US dollar. porque ellos ni confiaban en ese momento ni en la moneda vietnamita ni en el dólar de los Estados Unidos. So as a young man, I knew this was very, very bad. Something was very bad out there. Entonces desde joven yo tuve la certeza de que esto de lo que yo estoy hablando acá, a partir del 71, era una cosa muy, muy negativa. By 1980, En el año 1980, the bank crisis only bancaria in the millions. llegó a los millones. By 1990, En el año 1990 the banking crisis was in the billions. llegamos a tener una crisis que asciende a los miles de millones. 2007, ¿Y qué pasa en el 2007? A billones. it's in the trillions. Most people do not know what this means. La mayoría no sabe de qué estamos hablando cuando nos referimos a esto. It means the whole world is now backed by US dollars after 1944. Esto significa que debido a que tenemos todo relacionado con el dólar estadounidense a partir del año But it's not gold 1944, anymore. pero recuerden, ya no existe el patrón oro, The US dollar is dead. o sea que
En términos simples, el dólar es deuda. So that's why these dates here are so important. Por eso es que estas fechas son tan importantes. This is why I started the Rich Dad Company. Y es por eso que yo inicié la compañía Rich Dad, Padre Rico. Because debt means Porque la deuda inflation. significa inflación. So if you're saving debt, Si ustedes están ahorrando deuda, no están ahorrando. because you're not saving money anymore, Ya no están ahorrando dinero, you're saving debt. están ahorrando deuda. So it's tough for people to understand Y that. realmente es una cosa muy difícil para el ego comprender esto. So money stopped being money here. O sea que a partir de este momento el dinero dejó de ser dinero. Your peso, the El real, peso, el the real, euro, the yen, el is not yen. money anymore. Ya no tenemos monedas, It's debt. solo tenemos deuda. So savers lose the most money to inflation. Entonces, ¿qué pasa con las personas que ahorran? Just Pierden el because, dinero debido a la inflación. just because the U.S. can print more and more money. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos pueden seguir acuñando dinero, dólares y dólares. It is estimated that Obama will print $6 trillion US. Y se cree que Obama va a acuñar 6 billones de dólares. If it stops the crisis, good. Si se detiene la crisis, bien. If 6 trillion stops the crisis, Si 6 billones de dólares detienen la crisis, está bien. we're okay. But if it takes 10 trillion, perhaps, Pero si llegamos a 10 billones, se producirá el colapso. so Entonces, my answer always is, mi respuesta siempre es la siguiente. don't save pesos and don't save dollars. O sea, no hay que ahorrar ni pesos ni dólares. Buy gold Hay que comprar oro, and silver. plata, Number one. número 1. Silver. Plata, número 1. Silver is the best investment La as plata long es la mejor inversión as Obama's printing money. mientras el señor Obama esté imprimiendo dinero. And Argentina has lots of silver. Y en Argentina hay mucha plata. Because I've been out here looking for silver. Y es por eso que estoy buscando plata. Today, there's more gold than silver in the world. Hoy en día hay más oro que plata en el mundo. Gold is hoarded. El oro se lo está acaparando Silver is consumed. y la plata se la consume. Silver is used ¿Por in qué? every Porque cell se la phone. usa, por ejemplo, en la televisión, en los teléfonos celulares, en las computadoras, Light switches. en todo lo que son, por ejemplo, las perillas para prender la luz. This is the best bargain today. Esta es la mejor ganga, la mejor inversión hoy en día. And I'll say it again, there is Lo less voy a decir nuevamente. silver than gold in the world. Hay menos plata que oro en el mundo en la actualidad. And every one of those cameras is using silver. Y en cada una de las cámaras que ustedes están usando hay plata. So this is what I'm investing. Y eso es lo que les puedo decir como conclusión. Does that answer your question? ¿Le respondí la pregunta? ¿Qué inversiones está haciendo la Argentina? The third question, remember what investments you intend to have in Argentina? I don't invest in countries. No invierto en países. I invest in international money. Gold and silver Yo lo que hago es invertir en dinero internacional. is Oro, accepted all over the world. el oro y la plata se acepta en todo el mundo. I also invest in oil. También invierto en petróleo. But this you have to have lots of money. Pero para invertir en petróleo hay que tener muchísimo, muchísimo dinero. But for the small investor, you can still buy silver. Pero para el pequeño inversor uno puede invertir en plata. When you buy silver, you invest in the world. Cuando uno compra plata, you invest in what? In the world.
aún invierte en el mundo, It's used all over the world. porque se utiliza en todo el mundo la plata. It's just like the gentleman who said, you know, you can't get loans here in Argentina. I get a loan here. Bueno, es como un caballero que me dijo a mí, bueno, uno no puede obtener un préstamo acá en Argentina. Bueno, yo les aseguro que sí, que yo conseguí un préstamo, por ejemplo, en la Argentina. It's easier to invest in silver. Pero es más fácil invertir en plata. In the U.S. today, it's about $15. Y en los Estados Unidos hoy es aproximadamente One ounce. $15 una onza. Very cheap. Es muy barato. And I estimate in about 10 years, Y en 10 años, según mis cálculos, $1,000. va a valer $1.000 la 10 to onza. 20 years. Just Estamos hablando because de 10 a 20 años, it's being used every day. porque se utiliza todos los días. Every cell phone, every computer, every electronic En is using cualquier dispositivo electrónico, en cualquier celular, cualquier computadora, en todos encontramos plata. So just like in my business, I don't invest in a country, I invest in the world. Por eso le reitero, yo no invierto en un país, yo invierto en el mundo. My books are sold all over the world. Mis libros, por ejemplo, se venden en todo el mundo. Oil is used all over the world. Y el petróleo se utiliza en todo el mundo. Gold is used all over the world. Y el oro también se utiliza en todo el mundo. Okay. So that's why I invest in the world. Por eso le digo que invierto en el mundo. Thank you. Muchas gracias. I'll turn it on. Robert Emilio Sico, del diario Crítica. Me enteré por tu libro que naciste el mismo día que Buda y quería preguntarte si, bueno, a tu juicio, una persona que era príncipe, que dejó todas sus riquezas atrás, había entendido todo mal financieramente. ¿Qué opinas de esa historia? He's from diario Crítica, ¿no? Okay. He learned that you were born the same day Buddha was born. So, how can you explain that something Buddha was a prince, who was so rich, just put everything away? Hmm? Do you believe it was because he didn't have a good financial education? I don't know, I never met Buddha. No sé porque nunca me encontré con Buda. Por eso su hermana es But your budista y sister? una historia parecida. Knows about that and has a similar story. Yes. In my family, En mi familia there's 2 boys, 2 girls. hay 2 hermanos y 2 hermanas. All 3 are poor Los 3 pobres, because they like my poor dad. porque ellos prefirieron, les gustaba mi padre el pobre. They think that money makes you unholy. O sea, creen que el dinero a uno lo ensucia, They think money makes you greedy. que el dinero hace uno que hace que uno se convierta en una persona codiciosa. And that is true to some extent. Y eso es verdad hasta cierto punto. You can also get rich by being generous. Uno también puede convertirse en una persona rica, pero a través de la generosidad. So the more I share my knowledge, the more books I sell, the more apartments I have, the more oil I sell, the more silver I sell, the richer I become. Por eso, cuanto más yo, por ejemplo, más sé, más comparto mi conocimiento, compro más departamentos, vendo más libros, vendo más petróleo, vendo más plata, bueno, más puedo compartir y más rico puedo ser. So I don't think money is evil, Yo no creo que el dinero sea malo per se, but I think people do evil things for money. pero lo que sí puedo asegurar es que la gente es capaz de hacer cosas muy malas para conseguir dinero. Like I could raise taxes, that's evil. Por ejemplo, puedo elevar los impuestos, eso es una cosa perversa. I could rob banks, that would be evil. Puedo robar bancos, eso también está mal. I could steal, that would be evil. Puedo robar y eso también está mal. But I can also be generous and still be rich. Pero también puedo ser generoso y aún así ser rico. It is unfortunate that the Dalai Lama thinks the rich are greedy. Yo creo que es muy poco feliz que el Dalai Lama piense
piense que ser rico significa ser codicioso. That is only a one-sided view. Esa es una perspectiva limitada. There are many people who are rich because they're generous. Y hay muchas personas que, aún siendo ricas, son generosas. And it's also what you do with your money. Todo se concentra en lo que uno hace con el dinero. Most of our money goes to provide jobs for people. La mayor parte del dinero que nosotros ganamos, por ejemplo, se usa para crear empleo. We make millions of dollars every month. Nosotros ganamos millones de dólares por mes. And we could just keep the money. Y nosotros qué podríamos mantener el dinero para nosotros. But we prefer to provide jobs. Pero nosotros ¿qué hacemos? Creamos empleo. And keep teaching all over the world. Y seguimos enseñando estas ideas en todo el mundo. So you will see more books from me, I'll make more money. O sea que van a ver que van a aparecer más libros en los cuales vamos a enseñarles a la gente a hacer dinero. I found out very early that if I was generous, I made more money. Eso es una cosa que descubrí muy tempranamente, que si yo era generoso podía hacer más dinero. I wasn't good at being greedy. Porque realmente no era muy bueno siendo codicioso. If I can just say also, Y to answer también your question, me gustaría agregar, volviendo a la pregunta que acabo de formular, Robert and his sister Tenzin, who is a nun with the Dalai Lama, que Robert, mi esposo, con su hermana, que Emi, que es una monja que trabaja con el Dalai Lama. one of the reasons that Robert and his sister got back together is because as a Buddhist nun, she lived a very, very simple, poor life. Y por uno de los motivos por los cuales Robert se volvió a unir, a relacionar con su hermana, que es una monja budista, es porque ella vivía una vida muy simple, tenía un voto de pobreza. And she never placed any importance on money until she was diagnosed with cancer and heart disease. Y había llevado una vida que había sido caracterizada por el hecho de que jamás le había prestado atención al dinero hasta el momento que le diagnosticaron que tenía una cardiopatía y que tenía cáncer. And her insurance, which was very minimal, covered about $30 of her bills. Y el seguro de salud, que era un seguro de cobertura mínima, solamente le cubría $30. We have no national health care. Porque nosotros no tenemos un sistema nacional de salud. So the rest of her bills were about, I think, about $40,000 to $50,000. And all of a sudden, she's $40,000 to $50,000 in debt. And so that's where we helped her out. And unfortunately, we had the money, we were able to help her out. But all of a sudden, she realized that there are things that are very, very important that money does deliver. So as Robert's rich dad says, money may not be the most important thing in the world, but it affects everything that is important. Healthcare, your standard of living, your quality of life, your education. So that was a big wake-up call for Tenzin, and one of the reasons they came together to write this book. ¿Y qué pasó? Pasó que debido a su condición, a su patología, ella debió empezar a pagar deudas de $40,000 y $50,000. Entonces eso significó que empezó a tener esa cantidad de deudas y comprendió que importante era saber manejar el dinero. Nosotros en ese momento la ayudamos económicamente y tuvo una suerte de revelación porque descubrió que el dinero, tal como decía el padre rico de mi marido, es muy importante porque afecta todos los órdenes de nuestra vida. Afecta la salud, afecta la vida, la calidad de nuestra vida, la educación. Y este reencuentro entre el hermano y la hermana logró esta nueva idea con respecto al dinero. The reason we wrote this book here was around 1985. My sister and I went through major life transitions. Bueno, en el año 85 nosotros, tanto mi hermana como yo, atravesamos transiciones características de la edad mediana. Esa es una de las razones por las cuales nosotros decidimos escribir este libro. My sister was a hippie. Mi hermana era una hippie During the Vietnam War. durante la guerra de Vietnam. And I was a soldier in Vietnam. Y yo era un soldado que luchaba en Vietnam.
And my sister was, let's say, wild. Y era un poco, no sé cómo decirlo, un poco loca. She's a single mom. Es una madre soltera, por ejemplo. And I was. Y yo era el codicioso. And then in 1985, I realized, I said, I'm not good at being greedy. I'm not good at it. Y en el año 85 descubrí que yo realmente no era bueno en el área de la codicia, no era codicioso. And I started to teach. Entonces empecé a enseñar. And my sister started to teach in 1985. Y mi hermana también comenzó a enseñar en el año 85. And suddenly, y de pronto, our lives changed. If you saw us in high school, you would never think I'd ever be a teacher. Y de pronto nuestras vidas cambiaron. Si ustedes se hubieran encontrado conmigo en la secundaria, jamás habrían dicho que yo terminaría siendo un docente. And if you saw my sister in high school, you'd never think she'd be a nun. Y lo mismo habrían dicho si hubieran visto a mi hermana en la secundaria. Jamás habrían dicho que se convertiría en una monja. So the book is not about us. It's about the question, does God have a special calling for you? Entonces, ¿de qué se trata el libro? El libro no se trata de nosotros dos, sino que se plantea el interrogante si Dios a cada uno de nosotros le da un llamado, si cada uno de nosotros tiene un llamado. So that's when I met him in 1984, and I said, I cannot just keep making money for me. It doesn't feel good, you know. Fue en ese momento, en el año 84, que yo conocí a mi esposa Kim y me di cuenta de que no estaba bien seguir haciendo dinero solamente para mí. So we said, I am going to go teach what my rich dad taught me. Entonces en ese momento decidimos que yo iba a enseñar lo que mi padre rico me había enseñado a mí. I'm going to give, not take. O sea que voy a dar y no tomar. And my sister decided to become a nun the same year. Y en ese mismo año fue que mi hermana decidió convertirse en monja tibetana. And a few years later, she's running around the Dalai Lama. Y después de unos años, ella llegó, se formó y llegó a conocer al Dalai Lama. And Kim and I run around with Donald Trump and Steve Forbes. Y nosotros trabajamos con Steve Forbes y con Donald Trump. Because they're teachers also. Porque ellos también son maestros. They teach capitalism. O sea, ellos enseñan el capitalismo. So we wrote this book for people who may not be happy at their work. Y nosotros escribimos este libro para aquellas personas que quizás no se sienten complacidas con su trabajo, But may feel there's something more important that their life should be doing. y sienten que quizás hay algo más importante que deberían estar haciendo en sus vidas. Does God have a plan, purpose for your life? O sea, nos planteamos si Dios tiene un plan, un propósito para nuestras vidas. Were you given a special gift that you should be giving? O sea, si nosotros tenemos un don especial que debemos compartir. And that's what the book is about. Y de eso se trata el libro. Because today we need more people to give than take. Porque hoy en día se necesita de más gente que dé que tome. And when her parents found out I had no job and running around, they said, why are you with him? You know? Y cuando yo me encontré por primera vez con mis suegros y ellos se plantearon, ¿pero cómo? Si no tiene un empleo y anda de aquí para allá, ¿cómo estás con él? Because back then, I know she didn't marry me for my money because I didn't have any money. Y yo sabía en ese momento que ella no se casaba conmigo por el dinero porque no tenía dinero. We met and fell in love in 1984, and 1985 was the worst year of our lives. We were broke, we were homeless for a period of time, we struggled financially. There were times where we had $2 for a weekend to live off of. So we struggled financially as we were building this next business. But yes, it was a rough time. Bueno, en el año 84 nosotros nos conocimos y nos casamos, nos enamoramos, nos casamos, y les puedo asegurar que en el año 85 la cosa fue durísima, porque estábamos en total bancarrota, no teníamos una casa, enfrentábamos problemas financieros terribles, tanto es así que llegó a haber momentos en los cuales teníamos $2 para pasar un fin de semana. Entonces, como les dije, estábamos muy mal desde el punto de vista financiero, y fue a partir de todo esto que nosotros decidimos crear esta empresa, y fue un camino muy duro. So to answer your question about the Buddha,
Entonces, volviendo a la pregunta de Buda, Yes, I was born on Buddha's birthday, sí, yo nací el día en que nació Buda, but you don't have to be rich to be a Buddha, pero uno no tiene que ser rico para ser Buda, but you do have to be rich to be a rich teacher. pero uno sí tiene que ser rico para ser un maestro rico. Nobody would listen to me if I was poor, Nadie me prestaría atención si yo fuera pobre. so I knew I had to be rich if people were going to listen to me about how to become Entonces rich. yo tenía la cosa muy clara, yo tenía que ser rico si yo quería que la gente aprendiera mis enseñanzas con respecto a cómo ser rico. You see, you can be a poor doctor and still be a good doctor. Uno puede ser un médico pobre y ser un médico bueno. You can be a good teacher and still be a poor teacher. Y uno puede ser un docente bueno y ser un docente pobre. But you cannot be a poor businessman and be a successful businessman. Pero uno no puede ser un empresario exitoso sin pobre. So I think it is important that we be rich if we're going to talk about money. Entonces para mí es muy importante que nosotros seamos ricos y es que nosotros vamos a hablar sobre el dinero y vamos a enseñarlo. There's too many people who can talk about money, but they don't know anything about money. Hay muchas personas que hablan mucho sobre el dinero pero que no saben nada del dinero. And we were not born rich, so we know how it feels like to not have money. Y a nosotros les puedo asegurar que nosotros sabemos perfectamente cómo es eso de no tener dinero porque nosotros no nacimos ricos. I know what it feels like when somebody says, I can't get a loan, can't get a mortgage. Yo sé lo que se siente cuando uno siente que no puede conseguir un préstamo, que no puede conseguir que le den una hipoteca. Because when we first got married, nobody would give us mortgages either. Porque cuando nosotros nos casamos no había nadie que nos diera una hipoteca. He not only did he not have money, he was about $700,000 in debt from past businesses, and so we actually, when we hit zero, we celebrated. When Well- we paid off $700,000, it was like, wow. No solamente no tenía dinero, sino que estaba endeudado en $700,000, que era el resultado de emprendimientos anteriores. O sea que cuando llegamos a cero realmente tuvimos un motivo para celebrar y hicimos wow. So we understand. I understand what it feels like to come from a poor family, with a poor attitude, with people saying the rich are evil, the rich are greedy, the rich are bad. And I understand what it feels like to be so far in debt that nobody wants to talk to you. Entonces yo, a raíz de todo lo que les acabo de decir, comprendo perfectamente lo que debe sentir una familia pobre que enfrenta dificultades financieras, una familia con una actitud pobre, que piensa que los ricos son malvados, que son codiciosos, y sé perfectamente lo que es estar endeudado tanto que la otra gente ni siquiera quiere hablar con uno. So that's why the first question when that guy said, you can't get mortgages here, the reason I am hard on that is because that is a poor person's attitude. Y vuelvo entonces a la pregunta que me hicieron, o a la aseveración que yo escuché anteriormente de que acá no se puede conseguir una hipoteca, porque eso a mí me lleva a concluir de que esa persona en realidad lo que tiene es una actitud pobre. Because when I look at, especially Buenos Aires and Argentina, this is a rich country. Porque cuando yo veo lo que es Buenos Aires y lo que es la Argentina, concluyo que este es un país rico. That's why the Europeans came here. Y es la razón por la cual los europeos vinieron acá. But if the people have no education, Pero si no hay educación, no financial education, si no hay educación financiera, it will become a poor country. se va a convertir en un país pobre. The U.S. is becoming a poor country. Los Estados Unidos se están convirtiendo en este momento en un país pobre. The U.S. is becoming a third world country. Se está convirtiendo en un país del tercer mundo. Because a third world country is where you have no middle class. Porque los países del tercer mundo se caracterizan por no tener una clase media. You have the rich and you have the poor. Tienen los ricos y tienen los pobres. And the middle class pays all the taxes. Y la clase media es la que paga todos los impuestos. And
And so that's why we come to Buenos Aires, to encourage you to have financial education in your schools. Por eso es que nosotros venimos acá a Buenos Aires con el fin de alentarlos a que se incorpore lo que es la educación financiera en las escuelas. Thank you very much. Gracias a todos. Muchas gracias.